De cerca con Caro Pereira es presentado por Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Mina Accidentes, Héctor López, abogado de inmigración, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Grupo de Cirujanos Elite, Leima Beauty, Agencia de Viajes RR World Travels, MB Fiestas, Graphic Center, Ashley Aesthetics y Gema Enau. Bienvenidos a De Cerca con Caro Pereira. ¿Cómo están? Un nuevo programa hecho de inmigrantes para inmigrantes. El día de hoy tenemos un inmigrante, pero directo desde Panamá. Y estamos hablando del abogado Bernal. Salió hasta con Riva. ¿Cómo está, abogado? Un placer. Bien, gracias por el espacio y por la oportunidad de alcanzar a tus oyentes, a tus seguidores, como siempre. Es un momento siempre especial el compartir contigo y bueno, vamos a someter porque ya me amenazaron que me van a hacer cualquier cantidad de preguntas. Ando nervioso, si se nota, por favor. Nada de nervios. Vamos a tratar de controlar y manejar los nervios de la mejor forma. Nada de nervios, abogado, porque este programa va a ser de lo más lindo. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a conocer eso del abogado Bernal que no conocen, porque el propósito de este programa es que la gente vea esa parte humana, esa parte personal del éxito del inmigrante. Entonces, para eso, fíjese algo. Nos vamos a ir para su infancia, nos vamos a ir para Colón y me va a decir cómo fue su infancia, cómo es su mamá y su papá, ese perfil, cómo son los padres del abogado Bernal. Wow, eso es una respuesta aterradora de cómo eran mis padres. En plena honestidad yo puedo decir que yo tuve una infancia bastante bendecida y el otro día veía a mis hijos en el medio de las carencias económicas de los tiempos en que yo crecí. Mi infancia fue bonita, yo no la cambiaría por ninguna, tenía mucha libertad. Mi papá fue un tipo impresionante en todos los aspectos y me acuerdo que un amigo me dijo una vez que si yo era la mitad inteligente de lo que era mi viejo, la vida me iba a ir bien. Y mi viejo fue boxeador, fue bombero, fue profesor, fue de todo un poco. Y todo padre. Lo hizo con éxito. Ajá. Sí, mi padre fue un padre que siempre estuvo presente y que se bancó la rebeldía del crecimiento que siempre tuvo ahí. Siempre, nunca dejó de ser papá, nunca dejó de ser guía, nunca dejó de enseñar. Entonces, siempre era poeta también mi papá. Fue boxeador, lo mencioné. Sí, fíjate. Y mi papá hizo un montón de cosas de una forma impresionante y quería ser doctor, pero ese era mi viejo. Ahí voy. Tú me hablas con mucha admiración de tu viejo y hasta veo así como que el corazoncito ahí arrugadito. Si tú ves a tu papá, o tu papá que ya no está entre nosotros, pero si tu papá te está viendo, ¿qué le dice el abogado Bernal exitoso hoy en día a ese chamo? ¿Qué le digo a mi viejo? Mi viejo falleció hace 6 años y yo le diría a mi viejo que él siempre fue todo lo que yo quise ser. Eso le diría a mi papá. Y de repente alguna que otra disculpa, ¿no? Pero yo le diría a mi viejo que él siempre fue todo lo que yo quise ser. ¿Qué sacó el abogado Bernal de su papá? ¿Lo logras ver? ¿Qué es lo que yo saqué de mi papá? Yo siento que la capacidad de conectarme con la gente, la capacidad de conectarme con la gente, de tratar de entenderlo y de crear una conexión con la persona que conozco, eso se lo puedo decir que se lo heredé a mi papá. ¿Y de tu mami? ¿Qué sacaste de tu mami? De mi mamá. Las preguntas no se hacen frecuentemente. Esa es una pregunta que nunca he respondido en la vida. Físicamente dicen que yo me parezco mucho a mi madre y creo que sí. Mi mamá fue una mujer que tuvo una vida muy sufrida, una vida extremadamente difícil. Mi mamá hizo como 3 grados de educación formal y mi mamá tuvo una determinación en que sus hijos la superaran a ella en la vida, que si ella le hubiera puesto esa misma determinación a cualquier cosa que hizo posteriormente, mamá hubiera logrado hacer lo que hubiera querido en el mundo por la determinación que ella mostró en que ella quería hacer eso. De una forma u otra, ese era su norte, ese era su guía, que sus hijos iban a tener la oportunidad en la vida que ella sintió que ella no tuvo. ¿Tenían limitaciones económicas ustedes en esa época? Bastante. Yo crecí en un apartamento en Calle 7 y Central con 5 hermanos, mi mamá, en un apartamento de una recámara.
Lo irónico del caso que dentro del cosmos del vecindario nosotros no éramos los que estábamos peores. Ay, mira. Imagínate las condiciones que tenían que ser y ahí crecimos, ahí vivimos toda la vida, ahí nos formamos, ahí aprendemos a ser hombres en el sentido de lo que debería de ser y fue bajo esas condiciones y mi mamá y afortunadamente teníamos a mi papá que siempre, a pesar de que no vivía con nosotros, siempre fue una guía, siempre fue una presencia constante. Mi mamá se sacrificó muchísimo porque sus hijos pudieran llegar a tener la oportunidad que ella no tuvo. Tú sabes que yo siempre pregunto que en este tipo de circunstancias, que las familias pues son un esfuerzo importante que hacen un valor lindísimo. Los abuelos siempre estaban presentes. ¿Tú recuerdas a los abuelos tuyos los domingos, los papás de tu mamá probablemente? Es fácil responder derecho, ¿verdad? Hábleme de migración, pero mi abuela era una mujer extraordinaria, la mamá de mi papá. ¿Eras consentido por la abuela o no? Lamentablemente no, pero fue por la distancia. Mi abuela emigró a los Estados Unidos antes que yo naciera. Mi abuelito paterno no tuve una gran relación con él porque él andaba más preocupado por sus cosas. Mi abuelita materna, que lamentablemente la perdimos hace 2 años, fue una mujer que, como te lo dije, tuve la oportunidad de mencionarla en el funeral de mi abuela. Mi abuela no la criaron para que ella fuera una persona feliz. A mi abuela la criaron para que sobreviviera. Y ese mismo rigor se le implantó a mi madre. Estamos hablando de una persona que creció antes de la Segunda Guerra Mundial, durante esos tiempos, en un tiempo de escasez, de dificultades. Eso forjó su carácter. Y te cuento una anécdota. Tenía como 80 y pico, casi 90 años. Se fracturó una pierna. Bajó del 4º piso del edificio, sin elevador, porque se amarró en la pierna una como un torniquete. Una bendita con agua de maravilla que le llaman en Panamá. Y la mujer bajó sus 4 pisos, tomó el taxi y se fue para el hospital. A esa edad, lamentablemente se cayó y se fracturó la cadera y ya cuando pasó eso, ya ahí vino el declive final. Mi abuelo hubiera vivido fácilmente 100 y tantos de años. Era una mujer muy fuerte, una mujer que tuvo una vida muy difícil también y que afortunadamente crió a sus hijos de una buena forma, de una forma decente y fuimos la oportunidad de ver por eso también. Mira, el Bernal niño, ese de 5 hermanos, ¿tú tenías claro qué querías ser de grande? Yo quería ser abogado a los 5 años y te voy a explicar por qué. En Panamá la única persona que vestían traje y corbata eran los abogados y por alguna razón yo quería usar traje y corbata, ¿verdad? Ahora la detesto, ahora ya es como, me acuerdo una vez que cuando yo empecé a practicar derecho en Nueva York, estaba en el subway, en pleno verano y estaba como que, Dios mío, esto me está ahogando, pero esa era precisamente la idea. Yo me acuerdo que en la escuela, en primaria, hacíamos juicios para determinar la culpabilidad de los acusados, de los compañeros, ¿verdad? pues. No perdí ni uno. Ahí comenzó tu propósito. Ahí comenzó el propósito. Siempre quise ser abogado. Eso fue me gustó. Yo creo que mi hija más pequeña ha heredado eso. Sí. Yo siempre tuve un concepto muy marcado de lo que es justicia, de lo que debería de ser justo. Y entre esa parte, los que somos abogados latinoamericanos conocemos el decálogo del abogado y una parte dice que si tú estás en riña contra el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Entonces esa parte siempre se me quedó marcada de lo que es la práctica del derecho y practicar derecho e inmigración. Yo creo que no existe una rama del derecho en los Estados Unidos, en ningún país del mundo que represente más por lo que yo puedo considerar un concepto de justicia. Entonces, sí. Y tú ya desde niño querías ser abogado, pero tú querías ser abogado, tú naciste en Colón. Sí. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿tú querías estudiar ahí en la Universidad en Colón? ¿Te querías ir a Ciudad de Panamá? ¿Querías salir? ¿Cuáles eran esos sueños que tenía Bernal más allá de ser abogado? Interesante, ¿verdad? Porque en la Ciudad de Colón no había facultad de Derecho. No había facultad de Derecho cuando yo entré a la facultad de Derecho, que el otro año van a ser 30 años desde que entramos a la Facultad de Derecho, ya empezaron a agarrar unas cuantas millas de más. Y entonces no había Facultad de Derecho. Yo sabía que tenía que ir a la ciudad a estudiar, a la ciudad capital a vivir para estudiar la universidad. La verdad que fue una experiencia de esas que te marcan, de hay un Bernal antes de entrar a la Facultad de Derecho y un Bernal después de la Facultad de Derecho. Cuando le dijiste a tu mamá, me voy para la Ciudad de Panamá, lo primero que se pensó fue ese primer reto para ti cuando te ibas a estudiar Derecho. Cuando estaba yo viajaba los fines de semana, es una historia jocosa. Mi papá tenía una propiedad en la Ciudad de Panamá. Y entonces ahí fue cuando fui a estudiar Derecho, ¿verdad? Entonces, como fui el niño más chiquito de todos los hijos de mi mamá,
yo no era muy bueno cocinando. O sea, yo era muy poco capaz de valerme por mí mismo. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a todo el mundo que yo parecía Haití. Porque tras que era delgado en esos tiempos era mucho más delgado porque era basquetbolista. Ajá. Y yo llegaba a Colón con mi maleta de ropa sucia los viernes y parecía Haití, ¿verdad? Porque nada más se me veía la cabeza, estaba flaco y cabezón, porque como no comía o comía mal en la semana, pero mi mamá vio el rigor de lo que era la preparación y las noches sin dormir. Y llegó un momento en que ella se preocupaba por verme bien. O verme estudiando todo un fin de semana sin tener la oportunidad de tener un descanso, de salir ciertas cosas, y eso a ella le... Pero al final del día nunca me voy a olvidar cuando hicieron el trabajo de graduación, que ella fue a verme a presentar la tesis de graduado, y el profesor muy jocosamente mencionaba los méritos del trabajo y que me estaba haciendo un montón de preguntas y estaba ya pensando que yo no iba a pasar. Y le recuerdo esa emoción y siempre me la voy a llevar conmigo. Y bueno, como lo digo siempre, si no fuera por mis padres, no estuviera aquí presente el día de hoy. Me hace emocionar demasiado y no vamos a terminar siendo una buena entrevista. Pero eso está lindo, ¿sabes por qué, abogado? Porque por lo general, a pesar que tengamos eso en lo más profundo de nuestro corazón, no lo hablamos, nunca lo hablamos. Entonces es lindo ir para atrás y decir, ¿sabes qué, vieja? Gracias. Porque gracias a ti, mira dónde estoy. Todos los días, que tengo la oportunidad de hacerlo, todos los días. Y te lo digo que la emoción pasa porque mi mamá tiene actualmente un cuadro de Alzheimer. Y entonces es bastante difícil imaginarse, llega el momento, y cuando llega el momento en el cual, tristemente, que ojalá no llegue, que no se acuerde de mí en ciertas cosas, son cosas que eleva mucha emoción, ¿no? Vas a tener la capacidad de hacerla recordar todos los días. ¿Cómo se llama tu mami? Neida Esther Mejía. Señora Neida, qué buen trabajo usted ha hecho con su hijo Bernal. Muy bien, te vas a Ciudad de Panamá. Mucho palo, ¿verdad? Mucho palo allí. Te vas a estudiar Derecho. Ajá. ¿En qué momento tú decides venirte a Estados Unidos y por qué? Eso me lo vas a decir después de la pausa comercial. Te quedas allí pensándolo, porque eso ya fue hace varios años, hace más de 20 años, lo vas a pensar. Te quedas acá y nosotros nos vamos a la pausa comercial. A todos ustedes que nos están viendo, si tenemos que hablar de salud, la salud en Estados Unidos es completamente diferente a la salud de nuestros países. Comenzando que uno requiere un médico primario. El médico primario, ¿quién es? Es esa persona que uno siempre recurre, esa primera persona que uno dice, ¿a dónde tengo que ir? ¿Con qué especialista? Bueno, yo te recomiendo a los míos, la doctora Laura, el doctor Rafael de Clínica Hispana Vida Sana, son mis médicos primarios sí, ya mucho tiempo, 5 años. Así que yo te recomiendo que vayas con ellos en cualquiera de sus 3 sedes de Clínica Hispana Vida Sana. Ahora bien, si usted lo que quiere es un buen regalo de oro, 14 o 18 quilates, en Joyería La Francia, en cualquiera de sus sedes, en Florida o en Texas. Ellos tienen oro preciosísimo, oro italiano. Usted va a quedar como un rey con todos los regalos de Joyería La Francia. También les quiero hablar de los desayunos. Muchos me preguntan, Caro, un rico desayuno venezolano recién hecho. Anote, Lucy's Bakery, la primera lonchería del Metroplex, están ubicados en Louisville, abren desde las 7 de la mañana. Y usted lo que va a disfrutar allí es algo de otro nivel, va a recordar cada uno de nuestros países. Así que ya sabes, quieres comer rico, sabroso, venezolano, 7 de la mañana en Lucy's Bakery. También me han preguntado mucho sobre médicos cirujanos hispanos en Texas. Ya no tienes que viajar a Florida. Y estoy hablando del grupo de cirujanos Elite en Katy. Médicos venezolanos increíbles con más de 20 años de experiencia aquí en Estados Unidos. Ya no tienes que viajar a otros estados, ve directamente aquí a Houston y tienes la cirugía con ellos. MB Fiestas, ustedes los conocen, diferentes eventos corporativos, matrimonios, cumpleaños, pero ahora también repotencian tu emprendimiento, tu marca. Como todo el diseño de aquí de cerca con Caro Pereira, el diseño fue de mi esposo, de Lynch, pero toda la ejecución fue de MB Fiestas. Así que si quieres repotenciar tu marca, tu emprendimiento, habla con ellos de MB Fiestas. Nosotros seguimos conversando con el abogado Bernal. Yo estaba recordando, nos conocemos hace muchos años, abogado. Sí, eso fue hace cuánto tiempo, hace por lo como 8 menos años. Fácil, por lo menos hace sí, 8 años. Sí, por ahí. El tiempo pasa volando, no espera a nadie. Imagina este país. Imagina este país. Yo siento que cuando usted la pasa trabajando todo el día, sí, uno no tiene control de cómo se le va el día a uno. Verdad. Empieza y uno
Es para. cierto. Pero la pregunta es, hace Pero, 22 pero años... no pareciera que han pasado 8 años. Pero ha pasado. Tú te ves igualita. O sea, Nos vemos igualitos, pero han pasado años, abogado Bernal. No, ya me toca afeitarme por completo y quitarme la cabellera blanca. Que los años pasan y no mienten. Mira, bueno, abogado aquí te están Bernal. pegando mentiras porque no parece pues nada. Eso ocurre. Mira, abogado Bernal, 22 años, tú emigraste a Estados Unidos. Hace 22 años en ¿Por septiembre. qué? ¿Por qué Estados Unidos? Es una historia interesante. Ajá. Mi papá trabajaba para la Comisión del Canal de Panamá. Y cuando se dieron los tratados Torrijos-Carter, que ahora de repente hay muchas conversaciones de eso con relación a la administración actual, estas personas recibieron la oportunidad de tener una residencia permanente. Ahora, mi viejo tuvo 12 hijos. Y Fértil el señor. Cariñosos, digamos, ¿no? Como te digo. Entonces, mi papá fue muy responsable con todos sus hijos. Y él los empezó a pedir y los puso en grupo de edades. Y una de las partes interesantes que para mí siempre, cuando yo veo personas que vienen y que están en esa lista de espera, me acuerdo de mi viaje por esa lista de espera y de lo de mis hermanos. Cuando llegó mi tiempo, realmente yo no tenía pensado venir a los Estados Unidos. ¿Tú tenías cuántos años en ese tiempo? Cuando me llegó mi turno, que yo fui el último hijo de mi mamá que él pidió, a mí me pidieron solo. A mí me salió la residencia creo, cuando tenía como 20 años. Muchacho. Y tenía la oportunidad, 20, 19. Me salió mi trámite fue más rápido porque una de mis hermanas se quedó paulatinamente por fuera y él, para evitar eso, cuando me metió a mí, él decidió meterme un poquito más antes. Se demoraban 5 años la petición de hijos residentes. Y mi papá me agarró y me pidió, y yo creo que tenía 19, casi 20 años, y le dije, no, yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Panamá. Le dije, no, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí en Panamá. Y bueno, me fui, me gradué de Derecho, me gradué de abogado en Panamá. Tú terminaste la carrera. Yo terminé la ya, carrera en Panamá. Claro. Y después que terminé la carrera en Panamá y estaba empezando mi práctica profesional, tenía un negocio de celulares en la ciudad de Panamá. Y entonces tenía una nena que en ese tiempo tenía como 1 año y unos Chiquita. 4 meses. Y como padre paranoico que soy, ¿verdad? Porque soy paranoico con mis hijos, tuve una infección en la garganta. Y me acuerdo que la residencia me la habían dado en el mes de marzo y te dan 6 meses de entrada a los Estados Unidos. Porque al final del día le dije, ¿sabe qué? La voy a tomar, por lo menos tengo la oportunidad de venir, regresar y ver qué puedo hacer más adelante. Y la niña tenía una infección en la garganta. Y cuando llego al local donde conectaban celulares, reparaban celulares y todo lo demás, y digo, hey, necesito yéndolo para comprarle medicina a la niña. No había. Entonces imagínate como padre, sentí que... Angustia. Y que no tenía para... Y me digo, ¿sabes qué, Bernal? Esto está empezando demasiado lento. Y yo no tuve el privilegio que yo le asigno a algunas personas de que tenían ese nido donde caerse en el caso de que si le fueran las cosas mal. Claro. Yo sabía que tenía responsabilidades, ya que era padre uno, y yo sabía que la responsabilidad de mi mamá era una responsabilidad que venía sobre mí siempre. Entonces yo no tenía la oportunidad de decir, bueno, yo me voy a quedar a vivir en la casa de mis padres. Voy a arriesgarme. Y voy a seguir. No, esa oportunidad yo no la tenía. Mi papá estaba ya viviendo en los Estados Unidos. En esos tiempos, si yo no me equivoco, mi mamá había regresado a los Estados Unidos. Así que nada más en Panamá quedaba yo. Y en esos tiempos mis hermanitos chiquitos que eran de otro matrimonio que estaban viviendo en la casa. Así que yo decidí, como creo que hacemos gran cantidad de los inmigrantes, me voy ahí 1 año, trabajo, ahorro algo y me regreso, porque mi hija había nacido aquí en Estados Unidos, y me regreso a Panamá. Ese año ya van 21 años y pico, estamos aquí. ¿Y llegaste a dónde? A la ciudad de Nueva York. A la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York impresionante, o sea, para un joven. Pero eso era una locura, o sea, tú venías de Colón, después Panamá, y después Panamá. Ese primer choque, porque ciertamente hay muchos dominicanos, hispanos, lindo, pero ¿cómo fue ese primer choque para ti, un chamo de 20 años? Para mí, no, ya tenía, cuando fue en el 2002, tenía como 25, 24 años, que me acababa de 25 años acababa de cumplir. Y cuando llego a la ciudad, yo había ido a la ciudad de Nueva York varias veces, pero de vacaciones. Y inclusive, como le dije a todo el mundo, me tocó trabajar porque para tener de repente algunas cosas para ir a la universidad y los jeans y eso. En un momento me llamé Eduardo
no me hace que me van a quitar la Por ciudadanía favor, por eso de favor, que el tipo por pegó favor. mentira, ¿verdad? Entonces un tipo me llamaba, trabajaba en un McDonald's en Brooklyn y Flatbush, pero lo irónico era que yo no hablaba inglés cuando llegué a los Estados Unidos. Y ahí voy, tu primer trabajo, ¿lo Mi recuerdas? primer trabajo en ese McDonald's, no, es más, Ese el fue el manager era panameño. Y le decía a todo el mundo que los panameños bajaban del avión y se iban directamente a ese McDonald's a trabajar, ¿verdad? Lo voy a hacer una cuña, queda en Flatbush y Fulton Avenue, el McDonald's ese, ¿verdad? Entonces, trabajé ahí un tiempo y mi hermano era ¿Te electricista. daba para pagar ¿Qué va, qué va? el cuarto en Nueva York? Nada que va a darse el McDonald's. Después trabajé de asistente electricista con mi hermano. No me pregunté nada porque honestamente yo sabía que no era lo mío y gracias a mi hermano que tuvo la oportunidad de meterme y me dio la oportunidad de estar con... Y de hacer platita. de hacer además. algo, ¿no? Claro. Y después terminé trabajando en una tienda empacando cajas y nadie creía que yo era abogado. Estábamos Claro. empacando cajas en un lugar que se llamaba Morel Products, que la pandemia lo quebró y teníamos que empacar las cajas. Además que y- todo el mundo debía creer que tú eras superamericano. pareciera en Claro. apariencia, ¿verdad? Pero la parte también que la familia, mis primos y ellos no hablaban español mucho, así que me tocó adaptarme a ese lugar. Total. Pero cuando llego a esa compañía, todo el mundo hablaba español. Y aprendí algo que a veces es bueno aislarse para forzarse a aprender es el verdad. idioma. Y yo me acuerdo que yo salía del trabajo y pasaba por la librería pública en Nueva York a buscar libros de inglés para empezar a mejorar mi inglés paulatinamente. Y, wow, yo he hecho un montón de cosas. De repente en eso me parezco a mi viejo. Y después de eso trabajé en ese lugar como por 6, 7 meses. Detente allí. ¿Tú recuerdas una de esas noches, las más difíciles, que tú quizás llegaste a la casa? Uno siempre hay noches que a uno le pega y que uno recuerda, que quizás llegaste, dijiste, no tengo para mandarle a mi vieja, no tengo para mandarle a mi hija. ¿Tú recuerdas una de esas noches en que estabas trabajando? A mí me llamaban el rey del arroz frito de combinación. Porque yo llegué en la bodega donde trabajábamos. Porque yo agarraba y compraba un arroz frito de combinación. No, era un pork fried rice en la tienda en la celda chino. Y yo lo partía en la mitad. Yo soy un tipo de 6 pies, 4 pulgadas. O sea, yo requiero comer. Claro. Y yo lo dividía en 2. Lunes, el martes y después el miércoles venía el fresco y cada día lo partía en la mitad, ¿verdad? Y porque Para me tocaba el dinero, mandarle... claro. Mi papá me enseñó que como hombre tenía que ser responsable con mi hija. Entonces, mi principal responsabilidad siempre era ocuparme de ella. Pero afortunadamente, mi viejo estaba en Nueva York, mis hermanos estaban en Nueva York. Yo siempre tuve un muy buen grupo de apoyo y de soporte por mis hermanos que me apoyaron siempre toda la vida. Yo pienso que muchos de los sueños de mis hermanos los lograron a través de mí, Claro. de mi persona. ¿Tú sabes qué es lo lindo de este programa? Esto es lo lindo de este programa. Que la gente conozca esas cosas difíciles, esos momentos difíciles que la gente no ve, porque la gente por lo general ve al Bernal que tiene 4 sedes, que tiene todo el bufete de abogados, no ve ese Bernal. Y a mí me encanta este programa es por eso, porque ven ese lado humano y personal que por lo general la gente no sabe. ¿En qué momento La gente Bernal no sabe, es cierto. no lo sabe? Es cierto. La gente asume que Bernal siempre fue así. Bernal, José o María, que siempre fueron así. O que siempre asumen de que uno viene de una familia pudiente que te Claro. puede costear los Claro, estudios. y no es y así. no es así, no es así. ¿Tú recuerdas ese primer trabajo bonito? Después de cuánto tiempo que tú dijiste, ¡epa! No, es que la historia, empecé. continúa, ¿verdad? Viene entonces, nuevamente, los aspectos y la forma como la ley de migración marca mi vida. Mi hija nació en la ciudad de Nueva York. En el 2003, cuando yo entré a los Estados Unidos como residente permanente, que ya conseguí la residencia, me tocaba pedir a la mamá de mis hijas, porque mi hija era ciudadana americana. Ella se había sobrepasado en el tiempo con la visa. Nunca llegó a activar ningún castigo, pero se había pasado en el tiempo. Entonces, para pedirle a ella, se demoraba 4 o 5 años. Y en esos tiempos que ya no se da, había una visa que se conocían como la visa B de Victoria. La visa B de Victoria te hacían de que en 3 años tú tenías la oportunidad de ingresar a los Estados Unidos si estaba en la lista de espera. Entonces mi nena creciendo, ¿verdad? Que ahora por cierto trabaja conmigo en la oficina. Y ella creciendo, y ella va creciendo y me dice, papi, ¿cuándo tú vienes? Papi, ¿por qué tú no vienes? Y ya cuando ese proceso empezó, ya en ese tiempo yo decidí que me iba a quedar más tiempo de lo que tenía originalmente planeado y se me ocurre una de esas brillantes ideas. ¿Cuál fue? Brillantes ideas de que me meto al ejército. Y yo me acuerdo que mi padrino me dice, De verdad. tú eres estúpido. Me dice, y disculpe la palabra, No, no sé si dale, lo puedo dale, decir, aquí se ¿verdad? puede, aquí se puede. Y me dice, tú eres estúpido, ¿tú sabes por dónde te van a mandar? Y yo, sí. Y bueno, efectivamente me Además tocó. que, claro, ese año, esos años Eso complicadísimos. eran los años, eso fue en el
En el 2000 yo me reporté a Basic Training en diciembre 30 del 2004, con un contrato de 4 años, y en octubre del 2006 empecé mi primer tour de viaje a Irak y pasé 2 años en Irak. Y fue difícil, obviamente, la separación de la familia. Lo único del caso era que yo quería reducir la separación familiar y al final el tiempo, con tanto tiempo que pasé fuera del país, no sé si realmente logré ese objetivo de reducir el tiempo. ¿El costo fue alto estar en Irak? Yo tuve suerte. Yo le digo a todo el mundo que yo he tenido, yo pienso que el día que mi madre cierre los ojos, creo que se me va a acabar la suerte, porque las bendiciones de las oraciones de mi madre y la fe de ella, yo pienso que siempre me han salvado. Yo tuve 2 deployments que no tuve que pasar, gracias a Dios, por los horrores que muchos amigos míos pasaron. Y el primero fue que yo estuve asignado a entrenar soldados iraquíes, y todo el mundo pensaba que iba a ser algo horrible. Yo creo que yo era muy mal soldado, así que me mandaron a mí de una vez, mándate loco para allá. Y fue lo mejor que me pasó. Trabajábamos como 8 horas al día, practiqué mi swing de golf bastante, así que fue muy bueno. Y en el segundo estuve en el pelotón de lo que se llama el Gun Truck Platoon, que le dábamos servicio de seguridad a las personas del Departamento de Estado, pero fue en el norte de Irak. Así que estábamos todos los días en la calle, pero en el norte de Irak usualmente no pasa nada. Los kurdos querían que estuviéramos ahí. Mira. Así que gracias a Dios yo no tuve ningún deployment traumático. Sí vi combate, sí tuve en combate, lastimosamente sí tuve que vivir esa parte, pero no fue con el nivel de trauma psicológico que tuvieron muchas personas que yo conocí. Estamos hablando con el abogado Bernal, abogado de inmigración, panameño, con más de 22 años aquí en Estados Unidos. ¿Cuándo comienzas entonces tú a decir, pero si yo desde los 5 años quería ser abogado? ¿Cuándo tú comienzas a retomar ese camino, pero ahora en Estados Unidos? La idea era que tan pronto yo regresara a los Estados Unidos, yo iba a volver a la universidad. De mi último combate, yo compré una casa aquí en Round Rock. Por alguna razón terminé en Texas, por eso fue que estoy viviendo en Texas. Yo estaba en Killeen, Fort Hood, the Great Place. Claro. Que no tiene nada de great, por lo menos no y que tenía la en ese comunidad tiempo. ya puertorriqueña es enorme, la comunidad boricua allá en Killeen. No tanto. Bueno, últimamente sí. Tengo años. Claro. Yo activamente evito pasar por ese lugar, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama eso? Ahí estuviste. Ahí estuve. Yo después fui admitido a la Universidad de Texas en Austin. Hice un programa para abogados extranjeros, una experiencia académica impresionante. Y después que pasé por el proceso, decidí, y nuevamente la necesidad de la vida, la necesidad de la maestra de todas las virtudes. Tenía una casa. En esos tiempos eran las consecuencias de la caída del mercado en el 2008. La madre de mi hija no había podido conseguir trabajo, ya eran 2 niños. Y como me estaban pagando por estudiar, se me ocurre otra brillante idea. ¿Cuál fue? Me voy a la ciudad de Nueva York a estudiar 1 año más. Y me fui admitido a Brooklyn Law School en la ciudad de Nueva York, que creo que cumplió mi sueño de ser estudiante en la ciudad de Nueva York. Claro. Entonces me gradué. Y después pasó una de las pruebas más difíciles, que fue para un abogado extranjero, la de pasar el examen de barra en la ciudad de Nueva York. Durísimo, ¿no? Nosotros estudiábamos de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche por aproximadamente 2 meses y tanto. Pero te cuento una historia bonita. ¿Qué nivel de estrés allí, no? Cuando llego, tengo una profesora de propiedad intelectual y me dice que mi inglés es horrible. Y me dice, no, está totalmente malo. Y me mandan a utilizar los recursos de la universidad para las personas que tenían una lengua extranjera. Y cuando me hacen la primera evaluación me dicen, mira, yo te recomiendo que te salgas de la universidad y te vayas a aprender primero bien inglés y después regreses. Y yo me preguntaba, ¿quién mantiene a mis hijos? Claro. Entre aquí y allá, ¿quién se encarga de eso, verdad? Y bueno, yo siendo como yo soy, porque así soy, no pasa nada. De todos los abogados extranjeros en ese año, el único que pasó el examen de barra fui yo. Qué lindo. Y de una vez le mandó un email de esas bofetadas con morales. Gracias. Claro. Pasé. Y entonces fue impresionante. Nuevamente yo digo que las oraciones de mi mamá nunca me abandonaron. Óyeme, pero eso es un mérito enorme, porque el examen de la barra es complicadísimo, el nivel de estrés. Por eso cuando los abogados hispanos
que pueden ejercer en Estados Unidos, después de pasar eso, es un gran logro. Tu mamá se debió Son 3 de cada 10 abogados extranjeros que logran pasar el examen de barra. Yo tengo amistades que lo hicieron 4 o 5 veces. Y tú en la primera. Claro. Oye. Y lo peor es que sin dormir la noche anterior. Mira, tú eres el primer abogado de la familia. El único abogado de la Ay, familia. no me digas. El único abogado de la familia. Mi Eres familia. inspiración para tu gente. Yo creo que no. No. Ninguno de mis hijos quiere ser abogado, por lo Pero menos. está tu hija contigo. Pero ella quiere ser psicóloga. Ah. Así que no tiene la vocación, no le gusta. Pero quizás hacer la fuerza, porque todos los migrantes necesitamos psicólogos. Entonces, por Puede ahí, ser. fíjate. Ahora, es irónico que yo tengo un hijo de 16 años Ajá. que le noto cada vez que le interesan mucho los temas históricos y políticos que me interesaban a mí de joven. Quizás. Yo creo que de todos mis hijos emocionalmente tiene mucho con el padre. Mira, Así que vamos a ver cómo termina eso. pasas ¿verdad? el examen de la barra a la primera. El primer y único abogado de la familia. Ujú. Cuando montas tu primera oficina, ¿recuerdas esa oficina chiquitica? ¿Dónde fue? Aquí en Bedford, Ajá. en la Central Street, Mira, aquí mismito. al mismo donde está el Happy Bank. Abres la puerta, esa Sexto oficina. piso. Descríbemela. Wow. Yo tuve la suerte primero antes de abrir la oficina, obviamente, de que tuve la oportunidad de aprender Claro. por personas que decidieron invertir su tiempo en guiarme en la práctica del derecho y la forma como se debería practicar el derecho, tanto en la ciudad de Nueva York, que fue mi primer trabajo como abogado, y aquí en Texas, ¿verdad? Cuando yo abrí la oficina, obviamente, mucha ansiedad. Mucho miedo, No además, había, porque no había sabía. dinero. Claro. Y las responsabilidades, mi mamá, que La ya estaba en hija, Panamá de dos. nuevo. Allá tenías 2 o En 3. ese tiempo eran 2 niños. Ajá. Era una situación tensa. Pero gracias a Dios, mi práctica empezó y se relanzó muchísimo más rápido de lo que en algún momento yo pude esperar. Y yo siento que la razón por la que me ha dado esa bendición es por el hecho de que yo pienso que yo le he podido transmitir a las personas que van a verme usualmente que yo no siento que exista una diferencia entre la historia de ellos y las mías. Porque la historia de ellos es mi historia. Y por eso que me ha sido de repente, de una forma u otra, más ventajoso para mí navegar el proceso migratorio, porque yo fui parte de él. Yo lo vi. Y lo vi por mí, lo vi por mi familia, en todo el espectro que puede tener la ley de inmigración, de inadmisibilidad, de deportaciones, corte de migración. A mí me tocó verlo inclusive antes de sentarme en una facultad de Derecho a estudiar. Entonces, cuando me tocó estudiar, pero esto fue, Y ahí ya lo relacionaba, claro. y entonces, porque me tocó vivir toda esa experiencia de los ajustes de estatus, desde la espera, de las citas consulares, Allí de viene la orden de conexión deportación. con los clientes, Entonces, sin duda. entonces, mi papá me enseñó siempre algo en la vida que sin importar que sea, uno como hombre no tiene que... Yo creo que es la misma sensación que yo tengo cuando yo voy a Panamá y voy y me siento con los chicos en Calle 7 y me siento a conversar con ellos. Mi historia no es diferente a la de ellos. Yo no tengo un talento del que ellos carecen. Yo tuve una suerte de unas oportunidades que de repente no se le presentaron a ellos. Claro. Entonces yo siento que esa forma en la cual yo visualizo mi relación con el cliente que llega a la oficina y que yo le puedo decir realmente yo te entiendo, o decirle a la gente del personal de la oficina, esta persona está pasando por una ansiedad que tú tienes que entender, Claro. y que si tú no la entiendes el problema no son ellos sino eres tú. Total. Yo creo que eso ha creado entre mi persona y la comunidad que van a la oficina una conexión diferente, al punto que la persona llega y dice, pero ¿me va a atender usted? Sí, yo atiendo el 70-80% de las consultas porque me gusta. No porque las tengo que hacer, Claro. sino porque me gusta. Claro, es un tema de pasión y Me propósito. gusta estar ahí, me gusta encargarme de poder hablar con ellos. Y mi trabajo es sumamente terapéutico, me encanta por eso. Fíjate algo, tu primera oficina fue en Bedford, pero ahora estás en 4 ciudades. Estamos hablando de Sí. Houston, estamos hablando de Dallas, de Fort Worth y de Austin, que fue tu cuna cuando Exacto. comenzaste Exacto, acá. y fue la última de la oficina que abrimos. Yo te quiero hacer esta pregunta a ti. El crecimiento implica riesgo. Claro que sí, El crecimiento también implica delegar. claro que sí. ¿Cómo maneja el abogado Bernal? Espérate que esta pregunta es buena. Ok. El abogado Bernal, ¿cómo maneja el tema de ser padre,
esposo, hijo. Hijo, yo sé. Abogado de 4 bufetes y además amigo. Eso me lo vas a decir después de la pausa comercial, cómo se maneja ese costo y esa presión. Nosotros continuamos aquí porque tenemos que hablar de inmigración. Una de las cosas más complicadas, y lo decimos nosotros como inmigrantes, es cómo emigramos a este país y cómo podemos ajustar estatus. Y aquí yo te quiero hablar entonces de mi experiencia. Te quiero hablar de cómo yo llegué a este país con visa de estudiante, luego visa de trabajo, luego residencia. Es una de las cosas más complicadas en este país. Por eso yo te quiero recomendar a mi abogado de inmigración, Héctor López, que durante todos estos años me ha guiado y no solo me ha acompañado en todo este proceso. Así que te lo recomiendo con los ojos cerrados dentro y fuera de Estados Unidos, porque lo más complicado es, sin duda alguna, ajustar estatus en este país, pero con las personas correctas y los abogados correctos, eso es posible. Ahora te quiero hablar de supermercados hispanos. ¿Por cuánto tiempo usted anda manejando por toda la ciudad buscando esos chocolates, esa chuchería, esas cosas que nos llenan de tanta alegría? Ya no tienes que manejar más. En Venezuela Treats es un supermercado hispano, latinoamericano, donde tienes panadería, pastelería y todas las cosas divinas que a todos nosotros los latinos nos gusta. Así que ve a cualquiera de sus dos sedes, en Louisville o en Dallas. Y estamos hablando de Venezuela Treats. Así que nosotros seguimos ya en la parte final con el abogado Bernal, directo de Panamá, y ahora aquí con nosotros ya hace más de 20 años en Dallas. 22 años. Esta pregunta fue buena. Y esta pregunta fue, ¿cómo hace el abogado Bernal para mantener el equilibrio entre, comenzando, vamos por lo primero, ser hijo, ser padre, ser pues el abogado de 4 bufetes, imagínate tú, un bufete, 4 oficinas, y además el mantener ese estilo de vida, ese círculo social, y uno se pregunta, ¿cómo lo manejas, abogado? ¿Y cuál es el costo emocional para ser eficiente con todo? Mira, te cuento una cosa. Yo no estuviera aquí si no fuera sin mi personal. Lo más importante siempre es tener el personal, y si no fuera por ellos, si no fuera por la motivación extra que le ponen, si no fuera por la jalada de oreja que me dan todo el tiempo, definitivamente no podría. La única razón por la que yo he tenido la particularidad, la suerte de poderme expandir de esa forma que pasó, y obviamente mi expansión fue mucho más rápida de la que yo estaba pensando, fue por el personal que se encuentra detrás de mí. Mi personal hace un trabajo extraordinario y no solamente lo hacen por el conocimiento acumulado, la experiencia que tienen, el entrenamiento que se le da, sino por la motivación que personalmente le ponen a cada uno de los casos. Si no fuera por ello, definitivamente la historia fuera totalmente distinta. Porque a pesar de que uno pueda poner el mejor organigrama del mundo, seguimos siendo seres humanos. Claro. Y seguimos teniendo problemas, dificultades, equivocaciones. Le pasa a todo el mundo. Pero gracias a Dios ese personal me sostiene. Hemos creado un grupo bastante unido. Tenemos personas que hemos tenido la oportunidad de complementarnos el uno con los otros. Y esto te gusta hacerlo a ti, esto tú no lo haces mejor, y esto lo haces tú y esto lo hago yo. Y entonces esa bendición que yo he tenido al momento de poder expandir mi firma es lo que me ha servido para estar acá. Y obviamente, como lo estábamos mencionando y lo mencionaste tú hace un rato, ¿con quién vas? Sí. ¿A quién vas a poner tu historia en sus manos? Total. Y los abogados somos seres falibles. Sí. No hay ninguno que no sea falible. Pero la clase de cosas que yo he visto de personas que llegan a la oficina, en especial con vamos a decirle la mejor forma que lo podamos hacer, de la prostitución de los servicios legales que se está dando actualmente, son cosas de personas que tú te quedas y tú te dices, ¿cómo permitiste que te pasara eso? Y son cosas que me hacen dudar. Te cuento una pequeña historia. Mis 2 hermanos mayores llegaron a los Estados Unidos como polizonte en un barco. Historia muy interesante. Y yo me acuerdo, mi hermano mayor se vino sin que mi mamá supiera. Y imagínate que yo me llevaba 12 años, imagínate que yo tenía 7, 8 años, estaba jugando en el parque, y me va y me busca mi hermana a decirme que mi hermano se había venido para los Estados Unidos en un barco de polizonte. Estoy hablando como de repente en 1985. Y en esos tiempos el Crucero del Amor era un programa interesante, ¿verdad? Y yo me imaginaba a mi hermano sentado en una mesa de piscina viendo a las chicas en vestido de baño, tomándose una margarita. Y yo, wow, excelente por este lado, ¿verdad? Y cuando llego a la casa me encuentro a mi mamá, que es una mujer muy fuerte, tirada en el piso a lágrima viva. Yo nunca vi a mi madre sufrir tanto, ni antes, ni después.
Y yo me pregunto, si mi hermano hubiera venido a los Estados Unidos el día de hoy y él se hubiera ido con un notario para ahorrarse unos cuantos dólares, supuestamente, ¿cómo él iba a honrar el dolor de esa persona en ese momento cuando hacemos algo? Claro. Y es una situación que no es diferente a la de todas las personas que se vienen de los Estados Unidos. Claro, cruzando el río. Cruzando el tapón del Darién, con los peligros inherentes que tiene eso, Sí. ¿verdad? Entonces, mi hermano todavía no ha legalizado su estatus después de 1989, Una 30 y tantos lección, años. ¿no? Pero ya pronto, gracias a Dios, lo va a Amén. hacer. Amén. Pero nuevamente, son cosas que uno tiene que aprender. No es Total. cuánto cuestan, sino cuánto vale para ti, para tu familia, tener ese estatus migratorio. Yo estoy Entonces, eso es total- sumamente importante. Yo estoy totalmente convencida y es ir con personas capacitadas y que de verdad puedan ejercer aquí en Estados Unidos. Abogado Bernal, ya estamos en la recta final. En la recta final, a ver. Escúchame, que estas preguntas son buenas, pero A son ver. cortas, no puedes pensar mucho. Ok. Son respuestas cortitas y lo vamos haciendo. El más grande error que ha cometido el abogado Bernal, en términos generales. El más grande error que he cometido, no haber entrado al National Guard y haber entrado al árbitro. Mira. Ese es un error grande. La mayor cualidad del abogado Bernal. Optimismo, soy un optimista olímpico. Yo me rehúso a ver el vaso medio vacío, lo voy a ver siempre medio lleno. Y voy a tratar hasta el final, inclusive en el momento que ya todo el mundo se rindió, yo voy a seguir tratando. Algo que todavía no has logrado y que quieres lograr. Algo que no he logrado y que quiero lograr. Que tienes un sueñito allá adentro que quieres El lograr. sueño que no creo que se me va a alcanzar. Regresar a mi madre a los Estados Unidos. ¿Qué le dices a tu mami? Así, así quiero despedir. A mi viejita, me vas a meter en problemas. Dale. A mi madre el día que mi madre cierre los ojos, yo creo que como todas las madres, ¿verdad? Y ahora que viene el Día de la Madre en especial, es importante esto. Nunca nadie me va a amar con la intensidad que me amó mi vieja. Nunca va a pasar. Y el día que ella cierre los ojos, voy a perder el amor más grande de la vida. Lo lindo es que puedes ir y puedes estar con ella. Gracias a Dios. Abogado Bernal, qué lindo que estés acá con nosotros después de tantos años sin entrevistarte. Lo logramos y Meme. lo más lindo es que vean esa parte humana del abogado Casi Bernal. casi me hace llorar. Me vas a meter, y tú no me quieres ver llorar. Eso es algo horrible. Bueno, de eso se trata de cerca con Caro Pereira. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y a los oyentes. Muchas gracias por tu programa y por mantener ese contacto con nuestra comunidad, que en un momento como el que tenemos ahora, en la coyuntura actual, nuestras voces no son escuchadas. Y en el momento en el cual se nos quiere tratar de delincuentes, de terroristas, de lo que sea, y que nos quieren poner una etiqueta falsa en la cual se quieren negar las contribuciones que hemos hecho a este país, tu voz, tu programa es una luz en la oscuridad. Muchísimas gracias por todo lo que haces por toda la comunidad inmigrante, no solamente en Texas, sino en todos los Estados Unidos. Yo feliz de tenerte aquí. Un Muchísimas placer. gracias. Y de esta manera nosotros nos despedimos. Recuerden, rodéense de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque tarde o temprano, aunque a veces se tarde, a la gente buena le pasan cosas buenas. Que Diosito los bendiga y nos vemos la próxima semana.